Cuando en nuestra regla monástica se habla sobre la liturgia, la primera frase que dice es que la vida contemplativa no se puede sostener sin una profunda vida de oración litúrgica. La vida litúrgica es el centro en el que vive la contemplativa. Para nosotros todo gira en torno a la liturgia. Las fiestas, la intensidad con que se marcan los tiempos litúrgicos fuertes, el horario, que depende de la Santa Misa, y también que se va marcando por el rezo de la liturgia de las horas, por las que santificamos los distintos momentos del día. 7 veces nos estamos acercando a la capilla para cantar los salmos. Pero ¿qué cosa es la liturgia? La liturgia es acción de Cristo sacerdote y de su cuerpo místico, que es la Iglesia. De Cristo porque Él es el único, el verdadero y el sumo sacerdote, y de la Iglesia porque en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres son santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Por eso hay una relación íntima y misteriosa entre el oficio divino y la Santa Misa. La Santa Misa es la más excelsa oración de Jesucristo, y esta oración, que tiene un valor infinito, se continuará hasta el fin del mundo. La salmodia, por otro lado, es la más excelente oración de la Iglesia, el oficio divino. Esta oración día y noche sube al cielo y nunca ha de cesar en la tierra. Y tanta es su excelencia que San Benito en su regla la llama el Opus Dei, la obra de Dios. Entonces, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo y el oficio divino es el sacrificio de alabanza que dispone admirablemente a la Santa Misa y la continúa. Por lo tanto, la acción litúrgica no es igualada a ninguna otra acción de la Iglesia. Ocupa objetivamente el primer lugar y es uno de los más poderosos medios de unión con Dios. Dice la Sacrosanctum Concilium que ninguna oración tiene la eficacia santificadora de la oración litúrgica. Y es significativo que en la enumeración de los elementos no negociables adjuntos a nuestro carisma, la celebración y participación digna de la Santa Misa y por ende de la liturgia, ocupa en nuestro instituto el primer lugar. Y nosotras contemplativas estamos llamadas a poner un especial empeño en el decoro y belleza de la liturgia, a esforzarnos para cumplir lo que pide nuestra regla monástica, que la liturgia de nuestros monasterios sea modelo para toda nuestra familia religiosa y fuente inagotable de riqueza espiritual para todos. En esto nos han dado ejemplo tantas de nuestras hermanas que han dado al instituto sus mejores esfuerzos para embellecer la liturgia con el estudio del órgano y del canto gregoriano. Muy hermosamente describe don Columbia Marmion a la liturgia como el canto eterno del Verbo divino en el seno del Padre. El Verbo es el himno sublime que Dios se canta a sí mismo eternamente, y este canto se prolonga en la tierra al asumir el Verbo nuestra naturaleza humana en la encarnación. Cristo, a su vez, ha dejado a su Iglesia el encargo de perpetuar a través de los siglos aquella incesante alabanza de gloria comenzada por Él. Y a su vez, la Iglesia confía esa divina misión a un grupo escogido de almas, a los sacerdotes y religiosos, y de manera especialísima a los contemplativos. Por eso es que nosotros prestamos a Cristo nuestros labios, porque nosotros recitábamos entonces, cuando Él era en la tierra, los salmos en Él, como Él los recita ahora en nosotros. En definitiva, en su sentido más profundo, la vida del contemplativo se podría definir como una constante liturgia. Es adelantar aquí en la tierra lo que hacen los ángeles y los santos en el cielo. Es ser con nuestra vida un canto de alabanza a la gloria del Padre.